Continuamos con la ponencia Primer campo de pruebas en Colombia para cables subterráneos de baja, media y alta tensión, a cargo de los ingenieros Cristian David Rodríguez y Luis Miguel León de la Universidad Nacional. Adelante, ingenieros. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a todos por estar este día en esta presentación. Bueno, nuestros nombres son Luis Miguel León y yo, quien les habla, Cristian David Rodríguez, y estamos muy orgullosos de mostrarles este nuevo avance que hemos tenido, no solamente en la colaboración academia-industria, sino en un conjunto de equipos y de capacidades tecnológicas para el país, para poder avanzar más en el tema de sistemas de alta tensión, sistemas de transmisión y distribución en baja, media y alta tensión. Bueno, rápidamente les cuento, este proyecto surgió en una alianza entre Enel Codensa y la Universidad Nacional de Colombia, donde buscamos generar no solamente las competencias técnicas, sino tener las capacidades tecnológicas para crear un campo de pruebas que nos permitiera hacer pruebas de precualificación a cables subterráneos y pues considerando la masificación de estos sistemas a lo largo y ancho del país en nuestras redes eléctricas, pues vimos una gran oportunidad para poder ser referentes a nivel regional en todo este tema de sistemas de alta tensión. Inicialmente, quisiéramos mostrarles un video de presentación donde se explica gran parte del proyecto y posterior a este continuaremos con la presentación. Listo, buenos días a todos, voy a compartir el video desde mi pantalla. El proyecto Desarrollo de Campo de Pruebas de Cables Subterráneos de Alta Tensión es un trabajo conjunto entre la Universidad Nacional de Colombia y Enel Codensa, realizado en la convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para promover la ciencia y la tecnología en el país. Su objetivo es la realización de estudios científicos y pruebas para evaluar el desempeño de los cables a instalar en ambientes subterráneos y obtener parámetros para el diseño, construcción y mantenimiento de redes eléctricas en túneles u otro tipo de canalizaciones. De esta forma se mejora la protección de la vida y la naturaleza y al mismo tiempo mejora los paisajes urbanos al eliminar las redes aéreas instaladas en calles y avenidas. En el proyecto, la Universidad Nacional de Colombia está encargada del diseño, especificación, implementación y puesta en marcha del campo de prueba. Asimismo, adelanta el proceso de acreditación para presentar al Organismo Nacional de Acreditación Colombiano, ONAC, de la prueba de precualificación de cables de alta tensión bajo la norma ISO 17025. Además, en conjunto con Enel Codensa, se elaboraron artículos científicos para la divulgación local e internacional de la experiencia investigativa. Además, Enel Codensa fue la empresa responsable de la gestión y ejecución financiera y técnica. También hizo el acompañamiento de la puesta en marcha del campo de prueba.
El proyecto se ha desarrollado en los espacios físicos de los laboratorios LAVE y LIATER y el apoyo del Grupo de Investigación del Sector Eléctrico, GRISEC, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la sede de Bogotá, consolidando su experiencia de ensayos de alta tensión aplicados a proyectos investigativos, industriales y de innovación para el sector energético latinoamericano. El proyecto conjunto busca además mejorar las capacidades técnicas de diseño, pruebas, especificación y de negociación del sector eléctrico, dada la tendencia en instalación de cables subterráneos, especialmente en las grandes ciudades, para mejorar la distribución de energía en niveles de 115 kilovoltios. El proceso de adquisición y compra de los equipos que hacen parte de este proyecto se logró gracias a la propuesta presentada en 2019 a MinCiencias, bajo la modalidad de incentivos tributarios, liderados por GRISEC y Enel Codensa. El campo de prueba de cables subterráneos de alta tensión consta de los siguientes equipos. Fuente variable de tensión, variac y transformador elevador. Son dispositivos de alimentación para el reactor principal. Reactor para la generación de alta tensión mediante la técnica de resonancia. Su inductancia combinada con la capacitancia del cable de prueba permite ajustar el factor de calidad del sistema y con ello la tensión aplicada al cable que puede llegar hasta los 200 kilovoltios en Bogotá. Sistema de medida y filtro de alta tensión. Reduce señales de ruido que puedan interferir en la medición de descargas parciales del sistema. Incluye un divisor capacitivo para medir la tensión del reactor y un segundo divisor para acoplar al sistema bajo prueba y al detector de descargas parciales. Circuito para inducción de corriente de calentamiento. Dispositivo para el calentamiento uniforme del cable. Consta de un sistema de transformadores para la inducción de corriente en el cable de prueba y el cable testigo. Transformadores de inducción con núcleo ajustable. Son equipos para la inducción de corriente para garantizar el calentamiento uniforme. Bobinas de inducción. Se trata de un equipo complementario de prueba para la inducción, desarrollados por la industria colombiana y diseñados y probados por el equipo de la Universidad Nacional de Colombia. Gabinete de control y consola PC. Es un dispositivo para regular la tensión de prueba y ajuste de resonancia del reactor, encendido y apagado del sistema, así como control de emergencia y enclavamiento. El proyecto llega hoy a su inauguración virtual. Para las entidades ejecutoras es un logro inigualable, dado que pese a diversas dificultades y situaciones adversas, es una realidad. Ahora es la materialización de una idea que seguramente cambiará la transmisión de alta tensión, protegerá la vida y la naturaleza
y permitirá que Colombia sea pionera en este tipo de desarrollos que son modelo para toda Latinoamérica. Liater, LAVE y GRISEC continúan contribuyendo al desarrollo del sector energético mediante la formación integral de profesionales en ingeniería eléctrica, la realización de proyectos de investigación e innovación tecnológica y el mejoramiento de la capacidad de ensayos. Para conmemorar los 160 años de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, los resultados de este proyecto son un ejemplo positivo de las políticas y mecanismos de la promoción de la ciencia y la tecnología por parte de MinCiencias y las potencialidades del trabajo conjunto entre el sector empresarial y la academia, como lo muestra esta alianza entre Enel Codensa y la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, eso era todo por parte del video. Vamos a dar una pequeña charla con unos slides que preparamos. Primero con Cristian, ¿no? Listo, vale, gracias. Bueno, antes que nada de continuar con la parte técnica, pues queríamos hacer una primera contextualización de por qué los sistemas de cables subterráneos y por qué la prueba de precualificación. Los sistemas de cables subterráneos están masificándose actualmente, a pesar de que no son la opción económicamente más viable comparado con las redes aéreas, pero tienen otros beneficios que son a la hora de realizar la evaluación completa del sistema, adquieren mayor peso, incluso más que la parte económica, y tienen que ver principalmente con los factores medioambientales y con los factores urbanísticos. A medida que se han expandido las redes de distribución y de transmisión, también se han generado, digamos, diferentes percepciones a partir de ver o no ver una línea de transmisión, además de los efectos que eso puede llegar a tener sobre las personas y que las personas también creen que pueden llegar a ser parte por. Entonces, el uso de redes subterráneas se ha visto como una opción viable, no solamente para que la gente no las perciba, sino que también esto nos da una serie de ventajas técnicas en la operación de la red, disminuyendo costos de operación, costos de mantenimiento, costos en las intervenciones, entre otros. Dado que en el país, si nosotros vamos y miramos el plan de expansión de la UCME 2019-2033, vemos que ya hay varios proyectos andando e incluso ya hay varios proyectos instalados en el país en transmisión subterránea. Sí, no son completamente subterráneos, hay secciones, pero ya se empezó a incluir este tipo de tecnología en el país. Y para poder avanzar en este proceso, entonces necesitamos cumplir a nivel regulatorio y a nivel normativo todos los requerimientos que hacen parte pues, de nuestras leyes y de nuestros requerimientos normativos, en este caso el RETI. Y para ello pues necesitamos laboratorios, necesitamos infraestructura que nos permita probar este tipo de cables y nos permita dar un concepto al respecto. Cuando vamos y miramos las pruebas de precualificación y los cables, pues nos damos cuenta que las fallas en los sistemas de cables en servicio, pues están divididas principalmente en lo que son los cables, las uniones y los terminales, casi de forma equitativa. En la siguiente diapositiva podemos ver que estas fallas están asociadas principalmente al tema de producción. Es decir, que desde el momento cero, desde el momento en que sale de la fábrica, pues ya nosotros podemos prevenir fallas que se puedan presentar en la operación. Sí, también un factor importante es el tema de instalación, por eso también necesitamos gente capacitada que esté en la posibilidad de instalar estos sistemas bien y que se reduzca así la tasa de fallas. En la siguiente diapositiva
podemos ver que los accesorios son los que más sufren en la instalación. Entonces esto es más, es el punto donde tenemos que tener más en cuenta, o es el punto que tenemos que tener más en cuenta a la hora de realizar las instalaciones. Pero pues en las pruebas de evaluación inicial, en las pruebas de certificación, donde nos podemos enfocar principalmente es en los cables. Siguiente. A medida que han pasado los años, uno esperaría que la curva de aprendizaje ya llegue a su punto de experticia y las tasas de falla asociadas al diseño, a la fabricación de los cables, pues tiende a reducir. Pero cuando vamos y miramos las estadísticas de algunos de los laboratorios que prestan las pruebas a cables extruidos, en este caso XLPE, encontramos que tienen una leve tendencia a aumentarse. ¿Y esto por qué? Porque como les mencioné anteriormente, esta no es la opción más viable a nivel económico, pero pues en el afán de querer competir en el mercado, de buscar un lugar, también siendo una opción económicamente viable, se tienden a reducir costos en la mayor cantidad de elementos posibles, lo cual nos genera que hayan más fallas. Entonces aquí podemos ver que los accesorios tienden a tener una mayor tasa de fallas y se espera que crezcan más. Por eso es tan importante realizar las pruebas en laboratorio y poder descartar cables que no estén bien fabricados o procesos de fabricación que no sean los más idóneos. Ahora, en los cables de alta tensión, la siguiente, podemos ver que los cables son los que más presentan fallas. Pues no, es considerablemente menor comparado con lo que son los cables de media tensión, y es porque en alta tensión ya hay una industria más consolidada en el tema de cables subterráneos, pero es un punto a considerar. No podemos dejar que productos que no cumplan con los estándares de calidad ingresen al mercado, ingresen a las instalaciones, porque si podemos prevenir las fallas desde el punto cero, pues eso nos va a representar reducción en costos de operación, y eso pues nos ayudará a mejorar el retorno en la inversión. Entonces, en la siguiente, por favor. Vemos que la mayor cantidad de elementos que se ponen a prueba en la prueba de precualificación son pues los cables, seguidos por las terminales y finalmente todo lo que son las uniones. Y bueno, siguiente. Y la distribución principal de esta prueba consiste como se ve acá. Entonces, esta prueba está diseñada no para probar un lote de cables, no para probar un carrete, sino principalmente para demostrar la idoneidad del proceso de fabricación. Entonces, esta prueba dura 6 meses, pero el fabricante lo tiene que hacer por familia de cables una sola vez. Entonces, para que ellos puedan demostrar ante el ente certificador, ante el cliente, que pueden fabricar los cables y los accesorios de la mejor manera y que ya fueron sometidos a una prueba de envejecimiento como esta y la superaron de forma satisfactoria. La configuración de prueba, como la pueden ver en pantalla, consiste en el uso de 2 terminales y, bueno, además de ello, el cable y los accesorios que se requieran para el sistema completo. Necesitamos mínimo 10 metros para probar un cable y 5 metros entre accesorio y accesorio para tenerlo en cuenta al momento de la prueba. No es un tramo muy largo, pero sí es representativo de la muestra que ha sido fabricada. Para estas pruebas de precualificación y bueno, en general las pruebas que se realizan a cables extruidos, existen 3 normas que nos dan los lineamientos principales.
la IS 60502 que va de 1 a 30 kilovoltios, la IS 60840 que va de 30 a 150 kilovoltios y la IS 62067 que abarca los cables de 150 hasta 500 kilovoltios. Nosotros, haciendo un estudio de mercado y viendo cuáles son las necesidades del país y la proyección de expansión en las redes, encontramos que las pruebas que se realizan, o bueno, perdón, que al momento de acreditarnos o de realizar la prueba con la norma IS 6840, abarcamos la mayor cantidad del mercado, lo cual nos da una amplia flexibilidad, no solamente para la ejecución de estas pruebas, sino para brindar soporte a la industria al momento de realizar nuevos desarrollos al respecto. Entonces, eso en cuanto a la contextualización. Ya seguimos con el ingeniero Luis Miguel, que se encarga de toda la parte técnica y les va a dar un barrido general de todo el tema técnico. Gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias, Cristian, por el contexto. Ahora voy a hablar un poco acerca de ya como generalidades técnicas de lo que es la prueba de precualificación y los elementos que adquirimos para realizarla. ¿Cuál es el alcance que tenemos con estas nuevas herramientas, ¿no? Como bien decía Cristian, nuestro enfoque principal en el desarrollo de la prueba es en cumplir los lineamientos de la norma IS 6840, cuyo rango de prueba es para sistemas de 30 a 150 kilovoltios. Entonces, pues en general, los equipos nuevos que tenemos nos permiten alcanzar estos niveles de tensión que antes no eran posibles en los laboratorios de la universidad, del campus de la Universidad Nacional. ¿Cómo conseguimos hacer la prueba? En general, la prueba de precualificación pues, está dividida en 3 secciones. Una primera sección que se llama ensayo cíclico con tensión, ensayo de calentamiento cíclico con tensión, y a continuación de esa prueba se hace un impulso de tensión a la muestra que se está probando y se finaliza con una inspección visual. Entonces, dentro pues, de este orden, los esfuerzos del laboratorio estuvieron en el tiempo que nos demoramos desarrollando y diseñando el campo de pruebas, principalmente en el ensayo de calentamiento cíclico con tensión, que es algo nuevo, un ensayo nuevo que no nos habíamos enfrentado a un ensayo de este tipo antes, y básicamente es como la implementación de 2 circuitos en un mismo objeto bajo prueba. Un circuito que nos va a permitir alcanzar la alta tensión y otro circuito que nos va a permitir alcanzar valores de alta corriente. Estos cables, por supuesto, pues son los que transmiten corriente, y la idea de tener estos 2 elementos, de estos 2 circuitos, es poder alcanzar o poder simular condiciones de operación real al sistema de cables. Y bueno, es importante aclarar también lo que se llama como sistema de cables, que es el conjunto de cable y sus elementos, uniones, terminales. Todo se evalúa en esta prueba, no solamente el cable. Y principalmente, pues, como Cristian nos mostró, las fallas se agrupan en el conjunto de operaciones de instalación. Eso también se evalúa en esta prueba, porque se supone que el montaje que va a ser probado va a ser instalado por las personas encargadas en instalarlo pues, en el proyecto real, ¿no? Entonces, eso también nos va a poder dar muestras de que también lo estamos haciendo y que necesitamos mejorar para disminuir esas tasas de falla. Entonces, pues ahora mi propósito es poder explicar en sus generalidades ambos circuitos, ¿no? Y los conjuntos de equipos que hay en cada uno de esos circuitos. Este sería más o menos un esquemático de lo que es los circuitos de prueba. En color azul, el elemento de reactor de alta tensión y su filtro, que nos va a permitir alcanzar valores de alta tensión hasta 150 kilovoltios, los cuales se van a aplicar a una muestra de cable que es representativa pues, de ese tipo de cable y de ese tipo de elementos. Esta muestra del sistema de cables debe contener todos los elementos que vayan a ser parte del sistema, sus terminales o sus uniones y demás. Y pues por supuesto el cable. Ese cable va a ser energizado también, con alta tensión, y también se le va a inducir una corriente
nominal, puede ser 2000 o 3000 amperios, ¿sí? Para poder hacer eso, entonces se necesitan dos circuitos aparte con el fin de optimizar la potencia que va a consumir nuestro campo de pruebas. Entonces, la alta tensión se va a aplicar a muy baja corriente y la alta corriente se va a aplicar a muy baja tensión. Esto se logra pues colocando en corto el sistema de cables y energizando entre su conductor principal y su chaqueta con alta tensión. Son dos circuitos aparte, no es una suma de potencias porque si no sería pues, un consumo muy alto, por lo cual hay que separar los circuitos. Eso pues también genera un inconveniente en cuanto a que esta muestra va a estar con alta tensión y alta corriente al mismo tiempo, pero no vamos a poder medir de manera correcta la temperatura a la que alcanza la muestra, que es lo que realmente nos interesa, ¿no? Llevar a condiciones de operación nominal la muestra y ver que se comporta de manera adecuada y que envejece de manera esperada. Pero no podemos monitorear la temperatura porque pues la muestra va a estar energizada a muy alta tensión, sería muy peligroso. Para ello, recurrimos a tener un cable de testigo, un cable dummy, como lo llamamos, al cual solo se le va a aplicar corriente. A este no se le va a aplicar tensión y eso nos va a permitir poder manipularlo. Digamos, aquí podemos utilizar un sensor de temperatura de contacto sin correr el riesgo de que haya algún tipo de descarga. Y la temperatura que sensamos en este cable de testigo, pues nos va a dar indicios de cómo se comporta el cable de bajo prueba. Nosotros asumimos que se calienta de la misma manera cuando en los dos se induce una temperatura similar, ¿no? Bueno, dentro de un rango tiene un rango de incertidumbre, por supuesto, de los equipos, pero pues la idea es calentarlos a la misma temperatura usando las mismas corrientes. Entonces, eso es básicamente de lo que se trata la prueba. En el circuito de alta tensión, pues está construido por varios elementos en cascada, principalmente transformadores, uno de aislamiento, un regulador, un transformador de excitación y el sistema de resonancia, que pues también hay que aclarar, no va a estar solo limitado al uso a su uso en la prueba de precualificación, sino que también podríamos llegar a probar otros elementos, no sistemas de cable únicamente, sino por ejemplo aisladores o interruptores o cualquier tipo de objeto bajo prueba capacitivo que pueda conectarse al sistema de resonancia, que esté en las capacidades, por supuesto, de llegar al factor de calidad esperado y que también va a poder agrandar el alcance que tiene actualmente el Laboratorio de Ensayos Eléctricos de la universidad. Entonces, no solo se limita a la prueba de precualificación, sino que pues, es un sistema versátil que nos permite probar otros tipos de elementos. Dentro de este sistema también se adquirió un sistema de medición de descargas parciales. Este también pues, nos va a permitir hacer otros tipos de ensayos, medición de descargas parciales en sitio o en laboratorio para diferentes montajes o diferentes elementos que se quieran estudiar. Entonces, esto es una gran adquisición por parte del proyecto. Nos va a permitir aumentar nuestro alcance de pruebas industriales y también de investigación. Bueno, aquí ya serían como los voltajes, las tensiones, perdón, a las cuales se daría la prueba. En este caso, el rango que queremos en su mayoría alcanzar es el de 110 kilovoltios para las redes de transmisión de 115. Y ese sería como se determina esa tensión U sub 0, que pues la prueba va a ser a 1.7 veces esa tensión U sub 0, ¿no? Eso en realidad son como 108 kilovoltios y en nuestros equipos pues nos permiten alcanzar esos valores de tensión. Dentro del desarrollo del proyecto, pues hicimos algunos diseños de cómo estaría la distribución del campo de pruebas en el laboratorio. Elegimos una disposición de elementos que a través de pues, análisis de elementos finitos nos determinara cuál sería como la separación óptima en la cual no haya disrupción eléctrica por la distribución de los equipos. Y podemos ver acá son los resultados de la simulación en el software Console Multiphysics, que también pues, hace parte de las herramientas de diseño que tenemos en el laboratorio y cómo se distribuye el campo eléctrico, ¿no? Aquí pues tenemos eso sí es un valor típico para como un indicador de control,
en el cual no va a haber una disrupción en el aire siempre que el campo eléctrico esté por debajo de este valor. Entonces ahí vemos que se cumple ese requisito. Eso en cuanto al sistema de alta tensión, y luego vamos con el circuito de alta corriente. Voy a tratar de decirlo aquí un poco breve porque creo que vamos cortos de tiempo. Básicamente tenemos unos sistemas de energización de tensión reguladora con varios transformadores de corriente. Estos transformadores de corriente nos dan la capacidad de calentar el cable a su temperatura nominal, que pues en el caso del XLPE, el material, su temperatura nominal es de 90 grados Celsius. Eso sería lo que nosotros esperamos alcanzar, esa temperatura es la que queremos alcanzar durante la prueba, y podemos lograrlo calentándolo hasta 5000 amperios. Nuestro sistema nos permite llegar a esas corrientes, y nuevamente, igual que con el sistema de alta tensión, no solo se limita a la prueba de sistemas de cables, sino que también podríamos calentar tableros de distribución. Eso es un alcance mayor al que tenía el laboratorio antes, que era cerca de 1000 amperios, si no estoy mal. Ahora podemos calentar hasta 5000, lo que se necesite, tableros, barrajes o demás elementos que requieran este tipo de calentamiento por por inducción de corriente, ¿no? Bueno, pues aquí en general es un transformador de corriente, lo que hace es inducir una corriente en un circuito. Usualmente lo conocemos como un elemento de medición, pero en este caso va a ser un elemento de potencia. No vamos a medir la corriente, sino que vamos a inducir la corriente en el cable. Por eso es que nuestros elementos de transformadores de corriente van a ser bastante robustos y voluminosos. Dentro del proyecto, nosotros también elaboramos unos transformadores de manera local a partir de pues, los diseños que encontrábamos en el mercado. Intentamos optimizarlos a través de su geometría para reducir la masa y reducir el peso para poder maniobrar y poder construirlos de manera más sencilla en la universidad. Entonces logramos construir 4 que se probaron y funcionaron muy bien. Sin embargo, en ese proceso de optimización, de reducción de tamaño y de masa del transformador, también tuvimos que sacrificar un poco el alcance de la corriente a la cual puede llegar. Estos sistemas se pensaron para otras pruebas y para realizar calentamiento en los sistemas Dumio de testigo, llegan hasta 2000 amperios. Entonces su alcance es menor, pero pues son mucho más manipulables, son más maniobrables por su peso, que es mucho menor. Su masa se disminuyó como de 600 kilos a 100 kilos. Entonces eso también fue uno de los logros que se alcanzó en este proyecto. Hicimos también algunos tipos de investigaciones sobre cómo reducir el campo magnético que generan estas espiras, porque pues por el nivel de corriente que se induce en ellas, la inducción magnética en el medio ambiente es muy alta. Sin embargo, intentamos estudiar qué tipos de arreglos nos permiten reducir esos campos electromagnéticos en el ambiente. Y por supuesto, pues dentro de nuestros estudios también tuvimos que mirar cómo era la parte mecánica, la parte térmica, de cómo se desarrollaba dentro del cable. Esto pues utilizando el mismo software de análisis de elementos finitos, pudimos acoplar las diferentes físicas, tanto la electromecánica, tanto la electromagnética con la térmica, y alcanzamos unos resultados a partir de modelos de calentamiento, tanto como con el análisis de elementos finitos como con modelos concentrados que pudieron ser contrastados con mediciones experimentales reales de nuestros primeros prototipos del sistema de pruebas. Entonces aquí es muy interesante ver cómo se comportan los dos modelos que realizamos y cómo fue la medición experimental. Esto es lo que es un ciclo de calentamiento, por eso es que lleva ese nombre, que es un ensayo de calentamiento cíclico, y este sería uno de los ciclos de calentamiento. Duran en realidad 24 horas y se componen de una sección de calentamiento de 8 horas, en la cual al menos 2 de esas 8 horas el cable debe permanecer en temperatura nominal, que es 90 grados en el caso del XLPE, y consiguientemente después de esas 8 horas se tiene un enfriamiento natural de al menos 16 horas. Eso sería lo que es un ciclo de calentamiento, y la prueba se compone de 180 ciclos de este tipo. Entonces, eso es en cuanto al sistema. Dentro de la prueba también se pueden hacer algunos ensayos de descargas parciales para dar indicadores de cómo se comporta la prueba, cómo va envejeciendo en el tiempo dentro de esos 180 ciclos.
que son pues 6 meses. Y finalmente, después de hacer esa prueba por 180 ciclos, tomamos una muestra del cable y le aplicamos 10 impulsos de tensión con polaridad positiva y negativa mientras se calienta la muestra de cable. Entonces, eso ya se hacía en el laboratorio, los impulsos. Lo que es nuevo acá es que deben realizarse mientras el cable está calentándose, mientras está a temperatura nominal. Y básicamente después de eso, pues procedemos a la inspección visual, que sería la parte final para dar el indicio de cómo se comportó, o si pues durante la ejecución de los 180 ciclos de calentamiento cíclico se presentó alguna falla en el sistema de cables. Y ya, básicamente pues eso era lo que queríamos contar el día de hoy, presentarles a ustedes estas nuevas herramientas que están a disposición del país. Por supuesto, están localizadas en el campus de la Universidad Nacional de Colombia. Y pues fue un trabajo con muchos desafíos, con la pandemia y con, bueno, un montón de desafíos que fueron apareciendo a través de su ejecución, pero pues ya las tenemos aquí en el laboratorio a nuestra disposición para estudiar y para hacer cualquier tipo de solución que necesite la industria, ¿no? Entonces, pues no queda más ahorita que agradecerles a todos por su atención en esta presentación. Cualquier información adicional que necesiten nos pueden contactar a Cristian o a mí o al profe Mortigui. Y muchas gracias nuevamente.